¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues bueno, es jueves de Grupo con Vida para Jóvenes. Hoy tenemos un tema que va a ser muy retador y que se va a tratar acerca de ¿y si encontraras 10 justos? Así que quédate conmigo para poder disfrutar de este tema donde juntos vamos a aprender. Pues bien, chicos, quiero que vayan a leer Génesis 18, 16 al 19. Génesis 18, 16 al 19. Y vamos a ver lo que hoy nos quiere enseñar nuestro Dios. Vamos a ver Génesis 18, 16 al 19. Dice lo siguiente. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo, chicos. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de compartir con tus hijos y con tus hijas este tema, Señor, esta palabra que tú has estado hablándome y hablándome y hablándome acerca de ella, y que hoy ciertamente tú quieres hablarnos algo importante, algo en lo que podemos hacer un cambio en nuestra vida para poder ser bendición a otros. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, prepare la tierra de nuestro corazón para que esa semilla buena caiga y dé fruto abundante, que tome control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, ¿cuáles varones? Es la primera pregunta, ¿no? Que nos haríamos saber. ¿Cuáles varones eran los que fueron ahí? Porque aquí dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. ¿Qué varones? Bueno, pues si nosotros miramos en el capítulo 17, ahí habla, en el verso 2, vemos que son tres varones. Habla de tres varones que llegaron más bien desde el verso 2, perdón, el capítulo 18, desde el verso 2, vemos que hay tres varones que llegan al encuentro con Abraham, y Abraham los alimenta, y ellos les confirma la promesa que Dios le había hecho a Abraham de ser una nación grande, y le dice que en los próximos meses van a quedar embarazados. O sea, les va a decir, van a ser tu hijo, ese que estás esperando, porque si recordamos, Abraham, cuando escucha esa promesa, pues tarda mucho tiempo, y entonces Sara dice, pues como la promesa no llega, pues llégate a Agar para que tengas un hijo, y entonces Abraham tiene a Ismael, y se le pone el nombre de Isaac a ese hijo que van a esperar. O sea, donde estos varones le están diciendo, muy pronto lo vas a tener, le ponen Isaac, que significa hijo de la risa. Entonces, Jehová le hace ver los planes a Abraham. Jehová en el verso 20 le está diciendo que el clamor, que la queja contra Sodoma y Gomorra ha aumentado, ha llegado a sus oídos, y entonces quiere ver si realmente está sucediendo eso. Le dice, el pecado es mucho, entonces la voy a destruir. Le hace ver sus planes a Abraham. Y en el verso 23, o sea, leyendo más adelante, pero ahorita les voy a decir por qué me enfoqué en los primeros versículos, Abraham entra en una negociación con Dios. Y es un tipo de negociación de al tú por tú. Porque le dice, ¿vas a destruir a justos y a impíos por igual? O sea, le pregunta, ¿y a poco vas a destruir a todos? ¿Y si hubiera 50 justos? Como que Abraham hace la cuenta y dice, ¿cuántos conozco en Sodoma y Gomorra que puedan llegar a ser justos? Y le dice, ¿no? Si hubiera 50 justos, ¿los vas a destruir? Y Jehová le dice, no. Dice, tú siendo el juez de todas las cosas, no vas a hacer lo justo. O sea, ¿a poco los vas a destruir? Y entonces vemos que en el verso 27 como que de repente Abraham dice, híjole, yo estoy hablando al tú por tú con Dios,
me voy a humillar tantito y le dice, sé quién soy, polvo y ceniza. O sea, casi que le está diciendo, yo sé quién soy, pero si hubiera 45 justos, o sea, él se humilla delante de Dios, entiende cuál es su posición, que somos del polvo, y le dice, ¿y si hubiera 45 justos? Y Dios le dice, no los destruiré, ciertamente si encuentro 45, no los destruyo. Y entonces como que dice Abraham, híjole, es que no son 45, se me parece que son menos. Y si hay 40, los vas a destruir. Y dice, no. Pero entonces ahora le dice a Abraham, ya está en otra negociación, dice, ay, es que la verdad es que no son 40. O sea, como que está pensando y dice, no te enojes. Pero ¿y si hubiera 30? O sea, si no hubieran ni 50, ni 45, ni 40, sino si hubiera 30, ¿los destruirías? Y Jehová le vuelve a decir que no. Y él le dice, bueno, si no son 30, ok, vamos haciendo cuentas bien, nomás 20. Si hubiera 20, ¿los vas a destruir? Y él le dice que no. Y entonces Abraham como que ya entra en la negociación y dice, pues es que la verdad ni 20 son, o sea, a ver, es Abraham, es Lot, tu esposa, las hijas y los parientes, pues a lo mucho son 10. Y si hubiera 10, ¿los destruirías? Y él le dice, no los destruiré por amor a los 10. La verdad, chicos, es que no había ni 50 justos. ¿Por qué? Porque vemos que el pecado era grande en Sodoma y Gomorra. Y además vemos más tarde, leyendo Génesis, más tarde en el siguiente capítulo, podemos darnos cuenta que ni siquiera había 10 justos. Ni siquiera había 10 justos. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot, cuando van en huida, porque así les dice el Señor que deben de ir, se queda viendo. O sea, Lot era sobrino de Abraham y voltea hacia atrás, y en ese mirar hacia atrás se convierte en estatua de sal, y ustedes deben de saber esa historia. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Y es algo que yo quiero enfocarme el día de hoy. Vivimos en un tiempo parecido, en un tiempo que es muy parecido a Sodoma y Gomorra, donde vemos que las aberraciones más grandes, los pecados más grandes suceden. En donde no nos amamos a nosotros mismos. Y voy a hablar como si yo cometiera el pecado, aunque ciertamente no lo he pecado, no lo hago, sino más bien como tomando el pecado de la humanidad, en sí. ¿Qué hacen? Pues hay homosexualismo, hay lesbianismo, ahora resulta que también es válido casarse con un animal. Ahora resulta que también va a ser válido casarse con un robot. O sea, estamos viendo cosas que realmente rayan en la locura, pero que son cosas aberrantes que no agradan a Dios. Y que seguramente en Sodoma y Gomorra ocurrían cosas muy parecidas. Claro, no había robots, pero sí podían estar con animales, sí podían practicar la sodomía, y obviamente que también estaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hacían lo que querían. Entonces, vemos que la situación es exactamente igual o más o menos igual o muy parecida a la que vivimos hoy día. Lo que yo me quise basar en esos versículos que les dije, Génesis 18, 16 al 19, es en lo que Dios está diciendo. Dios es Dios, chicos. Y Dios llega un momento en donde dice, estoy oyendo que la gente está hablando, está quejándose de Sodoma y Gomorra. Escucho por un lado las oraciones de que se están quejando de lo que está sucediendo. Y quiero ver si es verdad. Como si Dios no lo supiera. Quiero ir a ver con mis propios ojos lo que está pasando. Dice, pero ¿cómo le y la quiero destruir, pero cómo le voy a encubrir? ¿Cómo le voy a esconder a Abraham mis planes? Eso es algo importante para nosotros hoy día. ¿Cómo es que Abraham y Dios y Abraham tenían un tipo de relación, una amistad, de tal modo que Dios no le podía esconder a Abraham sus planes? O sea, imagínense eso. Que de pronto tú tengas una amistad con Dios de tal modo que Dios no te esconda sus planes. Sus planes para con tu vida, sus planes para con la ciudad que tú estás viviendo, para el país en donde estás viviendo. Imagínense ese tipo de relación. Esa era la relación que tenía Abraham. La relación que tenía Abraham.
Ajá. Ese tipo de relación es lo que lo llevó a tener ese nivel de intercesión por las personas, pero aparte de atreverse a negociar uno a uno con Dios. Ajá. Era el hombre negociando con Dios, con su creador, intercediendo. ¿Por qué? Por la salvación de los justos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender hoy? Que mi relación con Dios, mi testimonio, mi vida íntegra, o sea, el vivir de manera íntegra, es lo que me da acceso a la intercesión de los santos. Cuando yo tengo una vida íntegra, cuando yo vivo de una manera tal que agrado a Dios y que además tengo relación, no religión, relación uno a uno con Dios, entonces yo puedo llegar a los pies de Cristo, a los pies de mi Padre y decirle, por favor, no hagas esto, no destruyas la tierra. Hoy día estamos viviendo la situación de que ya es una pandemia, el COVID-19. Conceptualmente, teóricamente es una pandemia. Y a este día que estoy grabando este video, la OMS aún no lo declara una pandemia cuando técnicamente ya lo es. No sé si hoy jueves que están viendo ya la transmisión de este video, pueda ser que ya sea una pandemia como tal declarada. Y que entonces nosotros como hijos de Dios, como su pueblo, deberíamos estar intercediendo para que Dios tenga misericordia de justos e injustos. Porque aquí podemos darnos cuenta que Dios emite juicio sobre justos e injustos, pero requiere solamente de una persona para que pueda cambiar esa decisión. Dios es el mismo, fíjense bien, es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero su corazón es el mismo. Sus decisiones pueden cambiar porque su corazón es misericordioso, su corazón es compasivo, porque su corazón es manso. Ajá. Entonces, Abraham, hay que ver algo aquí importante, que Abraham acababa de hacer un pacto con Dios. Que a pesar de haber hecho las cosas a su manera, y es algo que nosotros tenemos que aprender, la misericordia de nuestro Dios, por eso Dios es capaz de cambiar sus decisiones, por misericordia y amor a nosotros, porque sabe que somos hechos del polvo, porque sabe que somos hombres, ajá, porque sabe. Entonces, Abraham había hecho ya un pacto con él. En el capítulo 17, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Sí? A pesar de que había metido la patota con Agar, ajá, le había hecho caso a Sara y había tenido a Ismael. Ya habían pasado 13 años en donde Abraham había hecho lo que él quería. Ajá. Porque Dios le dio una promesa de que iba a ser una nación fuerte, que iban a ser benditas todas las naciones por él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que le hizo más fácil crear su propio plan que seguir el plan de Dios. Y entonces se llega a Agar, o sea, va y se acuesta con Agar, tiene un hijo que es Ismael. Ya pasaron 13 años de eso. Y Dios le habla y le dice, ahí está tu promesa. Vas a tener esa promesa, pero necesito que hagas un pacto conmigo. Necesito, dice, que circuncides el prepucio, ajá, de los hombres, o sea, de los que están contigo. ¿Sí? Y en este caso era de él y de Ismael. Él tenía 99 años y su hijo Ismael tenía 13 años. Entonces, Dios le cambia el nombre. Pongan mucha atención porque en la Biblia encontramos varios casos donde Dios cambia el nombre. Ajá. El primero de ellos es Jacob, que se lo cambia por Israel después de tener un encuentro con Dios. Fíjense muy bien. El segundo es Abraham, que se lo cambia de Abraham a Abraham. El tercero es Pedro, que se lo cambia de Simón a Pedro. Y luego tenemos el cuarto, que es de Saulo de Tarso a Pablo. Al menos en mi memoria, esos son los 4 que yo tengo a quienes les cambia el nombre después de haber tenido un encuentro con Dios.
ya sea que hayan luchado cara a cara con él o que él se les haya parecido, como en el caso de Saulo de Tarso, y les haya transformado, trastornado su vida, o como en el caso de Abraham, en donde no ha de ser fácil, yo soy mujer, pero no debe de ser fácil que a una persona, a un varón, a los 99 años le practiquen la circuncisión sin anestesia y sin nada. No quiero saber el dolor que debe ser. O que a un niño de 13 años se lo haga. No es lo mismo a un bebé recién nacido, que como quiera le ponen anestesia. Y ahí en eso no. Entonces debió haber sido realmente muy doloroso. Ajá. Entonces le pide ese pacto. Era la señal, la circuncisión era la señal de haber hecho un pacto con Dios. Les dije, Abraham tenía 99 años e Ismael tenía 13 años. Pero más adelante nosotros vemos en Deuteronomio 10:16, porque es lo que tenemos nosotros que aprender, pues nosotras somos mujeres, ¿verdad? Y en el caso de los varones, pues vas a decir, oye, pues sabes que hubo un tiempo en donde ya a los bebés ya no los circuncidaban, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, si soy cristiano, entonces ya estoy fallando. No, eso es religioso, lo vamos a ver ahorita. Dice Deuteronomio, busquen Deuteronomio 10:16, ahí en sus Biblias, yo lo estoy buscando ahora. Deuteronomio 10:16 dice lo siguiente. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, no se trata de circuncidar el prepucio del pene de los hombres, sino dice aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué quiere decir? Es decir, quita la terquedad que hay en ti. Deja de pensar que necesitas ayudarle a Dios en las promesas que Él ya te dio o en los planes que Él ya te dijo que vas a hacer y tú te afanas en decirle cómo tiene que hacer las cosas cuando Dios es Dios. Ajá. Romanos, vamos a ver qué dice Romanos 2, vayamos para allá. Romanos, acá en el Nuevo Testamento. Romanos 2, 28, 29, dice lo siguiente. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, no es de la letra, no es así de que, ya yo me sé bien la Biblia. No es que porque soy judío, es que ahora yo soy judío, por ejemplo, los judíos podrían decir, no, es que yo soy judío, estoy circuncidado y ya la hice. Y le está diciendo Pablo a los romanos, no es así. Es del corazón, es del espíritu, es del nacer de nuevo, es de dar un cambio, un giro a tu vida. De eso se trata, porque es de obedecer a Dios, es de vivir en obediencia, es de vivir haciendo justicia, es de vivir haciendo misericordia, es de vivir en fe. De eso se trata. Por eso es que Abraham puede decirle a Dios, ¿y si tan solo hubiera 10 justos, los acabarías? Y Dios les dice, no, por amor a esos 10 justos no los destruiría. Entonces, la circuncisión física es la religiosidad. Son todas aquellas cosas que nosotros hacemos por religiosidad, todas las cosas que nos imponen que debemos de hacer, cuando realmente lo que debe de haber en nosotros es esa circuncisión del espíritu, que es la que implica un cambio en nuestra forma de vivir, en poder vivir de una manera tal que nos amamos a nosotros mismos,
para amar a nuestro prójimo, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, dice, y a tu prójimo como a sí mismo. Y dice que en esas dos cosas, en esos dos mandamientos se reducen, dice, se resumen la ley y los profetas, o sea, todo el Pentateuco y todos los libros de los profetas, ahí se resume. Y entonces está diciendo, ya no es necesario que hagas circuncisión, ya no es necesario que celebres la fiesta de los tabernáculos, ya no es necesario que celebres lo de las enramadas, ya no es necesario que hagas más sacrificios, ya no es necesario nada porque Jesús ya lo hizo en la cruz por ti. Lo único que es necesario es que circuncides tu corazón. Es decir, que cambies tu manera de pensar, que renueves tu pensamiento, que tengas esa relación con Dios que te ayude a vivir en libertad. Porque, sabes, ya no es necesario hacer más nada, más que cambiar nuestra forma de pensar, dejar que el Espíritu nos cambie, estar dispuestos a que haya una renovación de nuestra mente, que es por la palabra de Dios y por el Espíritu, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y es entonces que cuando eso sucede que podemos ser como Abraham y que Dios puede decir, le voy a encubrir mis planes. Dice que en los últimos tiempos, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los jóvenes soñarán sueños, dice las doncellas profetizarán y los más ancianos van a tener sueños. O sea, está hablando de que Dios va a revelar su voluntad a sus hijos. Va a revelar lo que va a pasar. Dice que el Espíritu Santo dice, derramaré mi espíritu sobre ustedes y van a tener visiones, van a tener sueños y profetizarán. En los últimos tiempos. ¿Por qué? Para que sepas lo que va a pasar, para que puedas estar apercibido, para que puedas ayudar a otros, para que puedas hacer bendición a otros, para que puedas interceder por los justos y también por los injustos. Porque se trata de ser testimonio a todos los injustos que tenemos a nuestro alrededor, pero principalmente tener una relación uno a uno con Dios, con nuestro Padre. Hace un rato estaba platicando con una chica y ella me decía que ella pensaba que a veces las congregaciones o las organizaciones religiosas tienden a tener cierta control sobre las personas. Y yo le dije, sí, en algunas cosas, algunas veces sí sucede eso. Dije, pero lo importante para ti es que tú sepas que Jesús es tu Salvador. Y lo importante para ti es que tú sepas que Jesús ya pagó por todos tus pecados, los que cometiste ayer, antier y antes, los que has cometido hoy y los que vas a cometer. Él ya pagó por todo eso. Y que entonces ahora a ti te corresponde vivir una vida que agrade a Dios. Que si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú vas a vivir de una manera que agrada a Dios. Que si te amas a ti misma, vas a poder amar al prójimo porque nunca les vas a hacer algo a ellos que tú no quieras que te hagan. Y ella me decía, ay señora, nunca hubiera pensado ni hubiera visto que era tan sencillo. Tantos años pensando de otra manera que tenía que hacer cosas para ser salva. Le dije, no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que reconocer que Dios es Dios y que Jesucristo es tu Salvador. Es solamente lo único que tienes que hacer y no tienes que hacer más nada. Porque Él ya lo hizo todo y porque no es por obras. Por obras no ganamos la salvación. Y es lo mismo, chicos. Lo único que nosotros debemos de hacer y permitirle al Espíritu Santo es que venga y que circuncide nuestro corazón. Que quite, que corte todo aquello que nos entenebrece el entendimiento y que nos viene a poner yugos que nos impiden vivir en la libertad que Jesucristo ya nos dio una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Nada más. Y que si nosotros circuncidamos nuestro corazón, entonces vamos a hacer aquello que a Dios le agrada. Entonces los vamos a buscar cada mañana y vamos a buscar agradarle y entonces vamos a buscar a nuestro Padre para estar con Él. Y que eso nos va a dar acceso a interceder
los unos por los otros, a poder llegar y decirles, ¿sabes qué? Estoy viendo que esto sucede en mi salón de clases, estoy viendo que esto sucede con mis compañeros. Ayúdame a hacer luz a ellos, a interceder por ellos. Perdóname perdona sus pecados, a que tú te puedas poner como Daniel y sus amigos en favor de los que estaban ahí, porque eran los únicos que creían en Dios cuando estaban en Babilonia. Ajá. Sadrach, Mesach y Abednego, hasta los nombres les cambiaron. Y es lo mismo, tú estás allí en esa universidad y tal vez tú eres el único o la única que es luz, o ustedes como pequeño grupo, a otros. Entonces puedes interceder por los demás. Tus acciones pueden cambiar el ambiente de los demás, como se los he dicho muchas veces. Entonces hoy, quédate con esto. Pídele al Señor que te revele cuáles son esas cosas que necesitan ser quitadas de tu corazón. Que te muestre la condición de tu corazón. Que puedas decir, ok, sé que he estado haciendo cosas que tal vez las hacía de manera religiosa, pero hoy Dios te está diciendo que dejes a un lado la religiosidad y que comiences a vivir en el Espíritu, que comiences a vivir en esa relación con Dios. Y les voy a decir por qué. Hace muchos años, en 2008, ya 12 años, fue la contingencia de la influenza del H1N1. Y nosotros teníamos un Power Club, que era un tipo de célula con niños. Y resulta que cuando nosotros habíamos tomado la capacitación en Monterrey, íbamos mes a mes para tomar esa capacitación. Por fin la terminamos y resulta que justo cuando vamos a abrir el Power Club, en mayo, que fue el 5 de mayo, hacen la contingencia en donde ya no podemos salir, suspenden clases, hacen muchas cosas. Y entonces nosotros dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos preparado todo para abrir el Power Club. ¿Lo vamos a abrir o no lo vamos a abrir? Entonces nosotros dijimos, sí, claro que sí, lo vamos a abrir con nuestros 4 hijos. Hicimos todo como si fuéramos a recibir a 20 niños, pero íbamos a recibir a nuestros hijos, que eran es lo más importante para nosotros. Y así estuvimos 4 viernes. 4 viernes nosotros hicimos el Power Club solamente con nuestros hijos. ¿Qué es lo que quiero decirles de esto? Eso nos ayudó a nosotros como familia a buscar a Dios como familia. A que si no íbamos a la congregación porque estaba la contingencia, para nosotros no era un impedimento buscar a Dios en nuestra casa. No era un impedimento alabarle, adorarle, hacer oración por nuestros hijos, escuchar la palabra, estudiarla juntos y ser ministrados por su Espíritu en nuestra casa y no hacerlo exclusivamente en la congregación. Hoy día, chicos, estamos viviendo una situación con esta cuestión del COVID que nos está impulsando a eso. A que, bueno, ahorita solamente hay 7 casos en México, pero si la cosa avanzara, nosotros tenemos que aprender a desligarnos de esas costumbres que tenemos. Que solamente religiosamente buscamos a Dios cuando vamos a la congregación, que solamente adoramos y alabamos a Dios cuando vamos a la congregación, sino que al contrario, tenemos que aprender a que todo eso que hacemos en la congregación, bien lo podamos hacer en nuestra casa, en ese lugar en donde tú estás durmiendo, en tu residencia, donde vives, en la universidad o en la casa donde tú vives, el departamento donde vivas, o donde sea que estés durmiendo ahorita, que tú puedas hacer ahí ese servicio de adoración, de alabanza y de buscar a Dios y de estudiar la palabra. Porque de eso se trata, de una relación. No se trata, como dice, de una circuncisión física que se hace de una manera religiosa para decir que ya lo hice, que ya cumplí. Sino que se trata de una circuncisión del corazón, en donde realmente hay un cambio en nuestra manera de vivir, en donde hay un cambio en nuestra manera de ser, hay un cambio en nuestra manera de relacionarnos con Dios, en donde ya no lo vemos lejos, sino que lo vemos de manera cercana, de tal así que le puedo mirar, como Moisés decía, cara a cara, puedo estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para terminar esta sesión y que Dios y su
Espíritu Santo sigan trabajando con nosotros durante toda esta semana, revelándonos su palabra y sobre todo este mensaje, revelándonos en qué cosas tenemos que cambiar. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo seguramente ha estado preparando nuestros corazones. Revélanos qué hay en nuestro corazón que necesita ser cortado, que necesita ser circuncidado. Queremos cambiar, queremos agradarte a ti, vivir una vida que te agrade, una vida que sea luz y sal a los que nos rodean. Que en medio de estos tiempos, Señor, podamos mantenernos en paz, podamos mantenernos tranquilos, pero podamos buscarte a ti siempre, todos los días en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro lugar secreto, buscarte y escuchar tu voz, alabar tu nombre y pasar tiempo contigo, Señor. Bendigo la vida de tus hijos y tus hijas que hoy están viendo este video y que sea de gran bendición para ellos, que esta semana, Señor, tú los guardes y tú los cubras y que ningún dardo del enemigo prospere en su contra, sino que al contrario, Señor, tú te levantes y estés como estandarte alrededor de ellos para que ningún virus llegue a sus lugares donde ellos están estudiando, donde están viviendo, Señor, sino que al contrario, ellos puedan ser guardados en el hueco de tu mano donde quiera que van. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, chicos, nos vemos el próximo jueves con un tema más. Espero que este haya sido de gran bendición y si lo fue, compártelo con otros chicos de tu edad o con aquellos que dices, bueno, creo que le va a funcionar, aun y cuando no fuera un chico de tu edad o una chica de tu edad, compárteselo porque sé que va a ser de gran bendición. Nos vemos. Bye, bye.